Bueno, otra vez muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Sé que generalmente estos espacios, principalmente pues para las trabajadoras de flores, se vuelven un poco exhaustos y un poco cansones en la medida en que nosotros no estamos acostumbrados a conocer este tipo de temas, ya que nos hablen y nos hablen y nos hablen y nos metan tanta información que no podemos digerir tan rápidamente. Sin embargo, se hace el esfuerzo de que las exposiciones sean un poco más pequeñas y que se hablen términos lo más claro posible, pues para que podamos entenderlas, porque hay que entender también que estos espacios principalmente son para ustedes, las trabajadoras de flores. Igualmente un agradecimiento a todos los estudiantes, a todas las organizaciones y entidades que pues como siempre nos acompañan y están preocupadas por el trabajo de la floricultura. Como ya les dije, mi nombre es Beatriz Fuentes. Nosotros somos otra de esas pequeñas organizaciones de las que hablaba Daniel, que ha surgido desde más o menos comienzos del año 2000 en la sabana de Bogotá, y que de alguna manera hacemos un intento por organizar a los trabajadores de las flores desde la manera como nosotros consideramos que es la más acertada y tratando de no volver a cometer los mismos errores que se han venido cometiendo a nuestro juicio desde las otras organizaciones. Es así como nosotros nacimos en el año 2010. Nosotros tenemos obviamente, como todos los sindicatos, una personería jurídica, tenemos un RUT, un reconocimiento, y en estos 5 años larguitos hemos logrado ya crear 3 seccionales. Nosotros somos una organización que nos constituimos a nivel nacional, porque el objetivo nuestro, al igual que los otros sindicatos, es organizar a todos los trabajadores a nivel nacional. Entonces nos constituimos en 3 seccionales. Nuestra primera seccional nació en el municipio de Cajibío, en el Valle del Cauca, y esa seccional nos la ayudó a organizar un compañero que hoy está preso, que muchos de ustedes lo deben conocer o deben haber escuchado hablar de él, que es el compañero Uber Ballesteros. Él fue el que nos ayudó a organizar la seccional en Cajibío, Cauca. Posterior a eso, en el año 2015 nace nuestra segunda seccional, que es Jardines de los Andes, y nuestra tercer seccional que nació este año, que es la seccional de Facatativá. Por las cosas que les contaré ahorita, nosotros deberíamos de tener 2 seccionales más, pero eso hace parte de las cosas y del incumplimiento del plan de acción laboral. ¿Jardines de los Andes dónde queda? Jardines de los Andes es la empresa que queda pegada aquí a Madrid, que está en el Romboy, la que empezamos a ver ahí para allá. Bueno, entonces esa es como la estructura que nosotros tenemos. Y obviamente muchas de las cosas que nosotros diariamente denunciamos ya ustedes las conocen, las han hablado, las han leído, las han expuesto. Sin embargo, nosotros en este momento, después de 5 años de estar haciendo un trabajo, nosotros tenemos, obviamente, porque no se nos acaban, pese a los esfuerzos y a lo que mucha otra gente ha de alguna manera querido hacer, y es agotar el esfuerzo, por ejemplo, de una organización como la nuestra, es por el contrario revitalizarla y hacer que tengamos más energías y más fuerza para poder organizarla. De ahí que surjan, por ejemplo, seccionales tan rápido como la de Madrid y como la de Facatativá. En ese ánimo, pues nosotros sí nos hemos tropezado con muchísimas cosas, muchísimas como organización. Y claro, ¿quién no quiere organizarse? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no se quiere fortalecer? ¿Quién no quiere firmar convenciones colectivas en el sector sindical? Sin embargo, nosotros sí tenemos varios cuestionamientos y críticas desde el movimiento sindical. Por ejemplo, para nosotros es muy importante en este momento reconocer la ausencia de las centrales sindicales, ¿sí? Nosotros, y desde siempre, desde el año 1970, 1980, con la historia de Huesmas, de Los Árboles, de Anaichi, después en los 90 con 7 Flores y una cantidad de empresas que se acabaron, siempre hemos notado la ausencia del movimiento sindical grande, de los que se supone son los que dan la línea en el sindicalismo colombiano. Pero en este momento nosotros creemos que la central no nos representa. Nosotros como NOF solicitamos afiliación a la Central Unitaria de Trabajadores en el año 2000,
2011, en el año 2011, y nos fue negada. A nosotros nos negaron la afiliación. ¿Por qué nos negaron la afiliación? Porque nos dijeron que el único sindicato que podía organizar trabajadores de flores en la sabana de Bogotá se llamaba Sintrainagro, o se llama Sintrainagro, y que ningún otro podía organizar trabajadores de flores. Entonces, que nosotros no podíamos organizarlos y que no nos recibían en la CUT. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues entonces trabajemos en la CUT, porque ¿qué hacemos? Y así es como ha venido evolucionando nuestro trabajo. Como no contamos ya con la parte fuerte a nivel nacional, porque nos aislaron de alguna manera, decidimos empezar a buscar opciones a nivel internacional. Y a nivel internacional, pese a lo que ha pasado con la central, sí hemos encontrado importantes ayudas que nos han ayudado inclusive a extender campañas de carácter internacional. En los Estados Unidos contamos con organizaciones amigas, contamos con la FLCIO, contamos con Trabajos con Justicia, con CIU, con el ILRF que se fusionó hace 2 o 3 años con USLIP. Es decir, contamos con organizaciones que en el momento en que nosotros querramos hacer alguna denuncia o iniciar una campaña de tipo internacional, contamos con ellos. Lo mismo en Europa. En Europa contamos con algunos, no todos, porque eso también tiene que ver un poco con la forma como se mueven los sindicatos en el país. Contamos con algunos compañeros de la FNB de Holanda y contamos con los compañeros de la FGTB, que es la Federación General de Trabajadores de Bélgica, y contamos con algunos apoyos en Inglaterra. Todos ellos siempre muy interesados en conocer nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que quieren conocer de nuestro trabajo? Lo que desarrollamos, lo que nos ha permitido estar 5 años vivos en este sector sin que nos devore la plata y sin que nos devoren los intereses políticos. ¿Y eso qué es? Pues que hemos fortalecido, muchos de ustedes lo conocen, hemos fortalecido un programa de radio, un periódico, unos talleres, mantenemos una asesoría jurídica. Ha sido un trabajo muy difícil realmente, porque, como lo decía Daniel, una de las cosas más complicadas en este sector es sindicalizar a la gente. Las presiones, los miedos son tremendamente altos. La gente no se sindicaliza y para que la organización se mantenga viva, la gente tiene que pagar sus cuotas sindicales. Entonces ha resultado un trabajo de alguna manera muy difícil. Pero en este montón de problemas que tenemos, no se nos puede quedar atrás todo lo que hay que hacer todos los días. ¿Qué es lo que hay que hacer? Permanente denuncia. Nosotros desde que nos constituimos no hemos parado de denunciar, no hemos parado de denunciar. El ministerio, la doctora Janet ya no nos quiere, aquí en la inspección de Facatativá, el doctor Pinto en la territorial de Cundinamarca no quiere saber nada de nosotros, y hasta el 9 de junio doctora Patricia Marulanda, que era la de la directora territorial, tampoco quería saber nada de nosotros porque no hacíamos sino llevarle quejas de la UNOF y cada vez que íbamos le estábamos preguntando por radicados de hace 2 y 3 años, porque la gente no le respetaban las incapacidades, porque a la gente no le respetan las restricciones médicas, porque a la gente no le estaban pagando las horas extras, porque a la gente la estaban despidiendo en estado de embarazo, porque las empresas estaban recibiendo gente por destajo y obviamente porque no se estaba respetando el derecho de asociación. En el año 2011 nosotros presentamos un pliego de peticiones a Cajibío, Cauca. Se terminó la etapa de arreglo directo y la negaron. Tribunal de Arbitramiento. El Tribunal de Arbitramiento lo fallaron en contra y hoy, 5 años después, está en la Corte Constitucional. Los magistrados son los que van a tener que definir qué va a pasar con un laudo arbitral. Con Jardines de los Andes, en el año 2015 se presentó el pliego de peticiones y solo hasta la semana pasada nos salió el famoso pliego de peticiones. Salió a favor, bueno, hubo una cosa que no nos dieron, pero igual está ahí. Y tenemos pendiente una convención con los compañeros de Mercedes, que es la que actualmente está corriendo. Pero pese a todo lo que se está haciendo en la parte jurídica, todos los temas de la salud están todos los días y son el pan de cada día de los trabajadores de flores, es decir, todos los días a la casa de los trabajadores de las flores llega gente enferma del manguito rotador, sigue llegando enferma de túnel carpiano, sigue llegando gente enferma de la bursitis,
sigue llegando gente enferma porque no les han respetado las restricciones y las han puesto nuevamente a hacer labores que no podían hacer y se han vuelto a enfermar, o porque la combinación del manguito rotador y del túnel carpiano les ha generado otra dolencia. Entonces, todos los días el tema de la salud es un tema que se repite. Sumado a eso, pues obviamente está el ejercicio del derecho de asociación. Hace un rato les dije que nosotros deberíamos de tener otras seccionales, entre esas está la seccional de Subachoque. Nosotros tuvimos un trabajo en una empresa, bueno, ahora lo tenemos de manera más clandestina, como se hacen los sindicatos, en Sunchay Buquet. Sunchay Buquet es uno de los grupos más importantes de la sabana de Bogotá. Ahí tuvimos compañeras de la Junta Directiva Nacional del Sindicato, y las presentamos para la presentación del pliego de peticiones en Sunchay y nos las despidieron. No sé de qué artimañas y qué artilugio se valió la empresa, pero la empresa, los jueces desconocieron el derecho de asociación y desconocieron los fueros que esas compañeras tenían y las sacaron de las empresas, ¿sí? Eso también nos ha costado de alguna manera alguna tensión pues, política con esas compañeras, pero igual lo único que nosotros no hemos hecho es descansar y dejar de denunciar todos los días derechos laborales. El periódico que la organización desarrolla es un periódico que está lleno de denuncias todo el tiempo, denuncias de todas las empresas de flores, de todas las formas. La semana pasada me llegó al WhatsApp unas fotos de una forma como están desbotonando por allá en una empresa, la Cerrezuela. Bueno, me mandaron las fotos y me dijeron, mire Betty, así es como nos tienen, ya tenemos lista la denuncia para enviarla a Cerrezuela a ver qué pasa. El miedo para nosotros sigue siendo el factor fundamental, es lo más repetitivo tanto en algunos de los textos y las cartillas que tiene Cactus cuando hace sus análisis sociolaborales y sociojurídicos y los aspectos psicosociales. Uno ve que el miedo es una cosa o un elemento fundamental a la hora de la organización de los trabajadores, y uno lo entiende en la medida en que obviamente es un sector que es donde están madres cabezas de hogar, donde no hay estudio, donde hay una cantidad de características que se juntan, donde no hay otra forma de elaborar, pero yo sí coincido en que lo único que va a sacar adelante un sector como este es la organización, y menos mal que la organización y la revolución se hace con y sin la CUT, con y sin las centrales, porque si no, ¿cómo fuera el destino de nosotros los trabajadores tener que depender de otras organizaciones para que hicieran el trabajo? Yo me siento muy feliz de tener en este momento la UNOF, porque aunque la compañera mencionó algunas de las organizaciones que hacen parte del trabajo sindical, nosotros sí reivindicamos nuestro trabajo y sí reivindicamos lo que hacemos, y sabemos que mucho del trabajo que nosotros hemos hecho ha podido ser conocido por ustedes y se ha podido presentar de alguna manera, ¿sí? Es difícil organizar a la gente, eso también lo sabemos. Todos los días van a seguir habiendo problemas, es más difícil conseguir empleo, pese a que dicen que es uno de los sectores más productivos y que más empleos da, contrariamente a eso se sigue trayendo gente o viene trayéndose gente de otros lugares, como lo mencionaba. Tal vez fuimos nosotros una de las primeras organizaciones que denunciamos la manera como se estaba trayendo gente de la costa atlántica y la estaban arrumando allá en la segunda en hoteles, y les daban un café y un pan, y esa gente sin conocer este trabajo trabajaba 3 días y después ya no volvía a trabajar, y es gente que queda a la deriva en un pueblo como este, no sabía hacer nada más ni tiene plata con qué devolverse. Pues el trabajo de las flores tiene tantas cosas que hacerle, pero también Daniel mencionaba en una de las cosas que él decía que había una característica o algo importante que se estaba haciendo en el trabajo de flores, y era la famosa mesa. Yo decía, pero ¿qué mesa es la que está hablando este man? Yo decía, y me puse a leer y decía, mesa, ¿y en facatativa? Yo, ¿mesa de qué? Y no, y resulta que me puse a hablar ahorita con otra persona que me contó en un momentico que sí, que había escuchado de una mesa que se estaba haciendo en Faca, y cuando uno lee ahí lo que escribió Daniel, dice CUT y la UITA
Otra vez, son organizaciones totalmente alejadas de la realidad de los trabajadores. Si realmente estuvieran interesados en organizar a los trabajadores o en velar por la necesidad y la situación de los trabajadores, esas organizaciones serían las que deberían de llamar a los otros sindicatos que existen en la región para sentarse en hacer las propuestas, para mirar cómo reivindicar los derechos laborales o cómo mejorar las cosas. Daniel decía, y hacía el cuadrito, acuerdos de formalización laboral, solo uno, el que se firmó con Jardines de los Andes. Se firmó en octubre del año pasado, en octubre del 2015 se firmó ese único acuerdo de formalización cuando ya existía el sindicato en Jardines de los Andes ese acuerdo de formalización laboral se hizo sin tener en cuenta al otro actor y el otro actor éramos nosotros que ya llevábamos un año peleando ahí. Y de esos 75 trabajadores que formalizaron, ya más de la mitad no existen, porque muchos de los que trabajan en Jardines de los Andes saben que allá hay una empresa que se llama Altamizal, y Altamizal está acabándose. Altamizal se acaba porque por ahí pasó la vía, entonces la empresa se acabó y los trabajadores formalizados se acabaron. Y esa es otra denuncia que le tenemos radicada al doctor Pinto, al de la territorial de Cundinamarca, y no le pone cuidado a eso. Los enfermos y las restricciones y no le pone cuidado a eso. El derecho de asociación y no le pone cuidado a eso. Le decimos, oiga señor Pinto, cuando vamos a hablar con él, le decimos, pero es que usted ¿qué hace regañando a la doctora Nancy? Nosotros sí le hemos dicho eso. ¿Qué hace usted regañando a la inspectora? Con todo la inspectora tiene que cubrir más de 30 municipios ella sola. Y de los 30 municipios ella tiene que nomás con cubrir a Mosquera, Madrid y Faca, que son trabajadores que están llenos de flores. Esa señora no da abasto. ¿Para qué la basea? Porque yo llamo a pedirle las reclamaciones de las denuncias por acoso, por salud ocupacional, por todos esos temas, y ella, voy a llamar a Janet, pero ¿a qué llama esa señora? La señora debe estar pero con 1000 preocupaciones, ¿por qué no le manda mejor a alguien que le ayude? Y nosotros le hemos mandado cartas también recordándole, el plan de acción laboral dice que ustedes iban a poner por lo menos 100 inspectores más para reforzar todo este tema de los sectores prioritarios. ¿Dónde están esos inspectores? Nosotros sí lo hemos reclamado. A nosotros nos han solicitado algunas organizaciones muy comedidamente que les pasemos los radicados de esas denuncias y las tienen. Es decir, nosotros hemos denunciado todas esas cosas. Es difícil abarcar todos estos temas en tan poco tiempo y sobre todo porque la floricultura está llena de pequeños detalles. Sabemos que es un sector muy importante, sabemos que sigue creciendo, sabemos que después del Tratado de Libre Comercio, uno de los sectores que más beneficiados ha estado es el de la floricultura, ¿sí? Y nosotros en los acuerdos, en abril de este año, alguna funcionaria de la Escuela Nacional me llamó y me preguntó que nosotros qué le pedíamos al gobierno de los Estados Unidos, incluso al gobierno nacional, para tratar de mejorar y de agilizar todo este tema del plan de acción laboral. Y nosotros le pedíamos eso, le pedíamos una mesa, pero le pedíamos una mesa de verdad, una mesa real. Le decía, ¿por qué a Socolflores? Incluso el plan de acción laboral dice, la Organización Internacional del Trabajo debe velar y contribuir para que ese plan se cumpla. Entonces nosotros decimos, ¿por qué una mesa no se puede constituir donde esté pues la OIT, que es la garante, y donde esté el Ministerio de Trabajo y las empresas y que se vea realmente un esfuerzo significativo de las empresas en reducir la tercerización, en reducir las SAS, en reducir... ¿Por qué? En este momento estamos haciendo un estudio. La organización está haciendo un estudio porque está detectando nuevamente cooperativas de trabajo asociado, está revisando el nivel de las sociedades de acciones simplificadas, está mirando todo el tema del 2025. Entonces, hay un montón de cosas que siguen trabajando y siguen operando en el trasfondo de la floricultura, pero es muy berraco. Además, se necesitan las ayudas de las organizaciones que sigan denunciando, que quieran seguir conociendo de estos temas y que sobre todo quieran ayudarnos a organizar a la gente. Hay muchas organizaciones como Cactus que no se refieren al tema sindical, porque ese no es su tema, pero espacios como este contribuyen a la generación de conciencia, a la crítica e incluso a la generación de ideas, que es lo que nosotros estamos pensando
y eso es un escenario pues que agradecemos a Cactus porque es un estado que es un escenario que quiere ayudar a construir algo nuevo y algo diferente, y pues que yo de alguna manera también lo felicito porque se hace necesario este espacio. Yo hablo siempre mucho, pero yo ya voy a concluir. Yo sé que aquí hay gente que pudiera interceder por nosotros para poder realmente iniciar a hacer un diálogo serio. Sé que ha habido gente que se ha acercado a decirnos, ustedes tienen que mirar cómo se pueden acercar a las organizaciones más grandes y no estar tan solos, y no es... Nosotros siempre hemos estado abiertos a que venga cualquier organización, que charle, que nos cuente, que nos diga y que nos plantee cosas. La intencionalidad también es cómo llegan, porque hay organizaciones que no siempre quieren o buscan los mejores fines. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay problemas de salud, problemas de trabajo, incumplimiento de los porque ese es otro tema. Es que Daniel, para nosotros todos los temas de la floricultura son los temas del incumplimiento del plan de acción laboral, todo lo que dijo Daniel. Los pactos colectivos, la sabana de Bogotá está llena de putas pactos, y cuando usted quiere hacer un sindicato, le meten el pacto, ¿sí? Entonces el pacto fue una sombrilla para evitar que la gente se organice, o si no les dan 70.000 y 50.000 y afilies y usted al pacto rapidito y no se meta a ese sindicato. Así empiecen a tener nuevos beneficios. Entonces, el plan de acción laboral también señala que los pactos colectivos van a ser multados, que se va a demandar, que hay una ley, que no sé qué, pero eso en la realidad no se está cumpliendo. Ahorita nos están diciendo, Beatriz, como se está firmando estos acuerdos de la OCDE, ahí en la OCDE hay un capítulo donde ustedes pueden denunciar. Estamos mirando esa vía también, pero es una vía más complicada, es una vía donde necesitamos que haya gente que conozca esos temas, nos colabore y nos ayude. Sin embargo, nosotros pues queremos agradecer el espacio y cualquier invitación. Ustedes ya saben en dónde estamos, saben en dónde quedan nuestras oficinas, conocen nuestros números, y pues cualquier cosa nosotros siempre vamos a estar atentos y les vamos a estar contando las novedades que nosotros podamos acerca del tema de la floricultura y hasta donde la fuerza nos dé para seguir. ¿Vale? Gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes nuevamente, o buenas noches ya. Voy a ser corto, pero sustancioso, creo. Lo que pasa es que nuestra situación en el departamento del Cauca ha sido bastante compleja. Y de hecho, al decirles compleja, pues significa de que es hay mucho por contar. Entonces vamos a tratar de ser un poquito resumidos, diciéndoles que la seccional de ONOF se crea en el año 2011, más exactamente el 27 de noviembre. Con un total de 54 afiliados en ese entonces, cuando nos decían a nosotros que para organizar la subdirectiva ya necesitábamos únicamente 25. Afortunadamente contamos con ese número de 64 y afortunadamente desde esa fecha logramos decir que ONOF, la seccional de Cajibío, ha defendido los derechos laborales de las y los trabajadores de las flores. Nosotros para la fecha de febrero del año 2012 le presentamos un pliego de peticiones a la empresa que en su etapa de arreglo directo lo único que se consiguió fue el reconocimiento sindical. Los demás puntos fueron negados por la multinacional C.I. Falcon Farms de Colombia, que es una comercializadora de flores internacional. De todos modos, la organización a través del tiempo ha demostrado una resistencia en defensa de los derechos laborales. Se crea por la vulneración de los derechos ciertos que tenemos los trabajadores en el país Colombia. Y a través del tiempo nos hemos visto sometidos a una persecución sindical por parte de esta multinacional. Una persecución sindical que se ha visto reflejada en diferentes suspensiones. A nosotros, por reclamar nuestros derechos, nos suspendieron por un lapso de 53 días a unos compañeros y por otro lapso de 105 días a otro grupo de trabajadores.
y luego de eso, regresando de esa situación para nosotros lamentable, como a los 15 días nos meten otra suspensión de 77 días más a todos, nos sacan de la empresa a los que habíamos tomado la decisión de organizarnos. ¿Por qué? Porque de 50 trabajadores que nosotros, con la cual les comento que formamos la subdirectiva, íbamos creciendo, llegamos a ser 96 trabajadores, de un total de 300 trabajadores que llegaba a tener CI Falcon en el municipio de Cajibío. Y a nivel nacional, esta multinacional tenía alrededor de 1.500, 1.800 trabajadores, y en épocas de pico que llamábamos hasta 2.000 trabajadores. Entonces, a raíz de eso, nosotros, a través de la fuerza que nos daba este sindicato, que gracias a UNOV Nacional, lógicamente tenemos que reconocerlo en este espacio, nos dio el aval para nosotros formar esa subdirectiva ya. Y eso nos dio la fuerza para nosotros implementar también una defensa a estos derechos. Y esa defensa se vio reflejada en colocar unas tutelas, unas demandas, unas querellas administrativas, que en un principio nadie creía en ese trabajo que estábamos haciendo con un asesoramiento jurídico especial que tuvimos a través de los compañeros de la seccional de la CUT en el departamento del Cauca. Eso se dio a través del doctor Harold Mosquera Rivas, que es un jurídico muy reconocido allá en el departamento del Cauca. A través de todo este recorrido, y en el año 2013 logramos nosotros ganar unas tutelas para nosotros crecer políticamente. Ese crecimiento políticamente se vio reflejado en que las tutelas dieron para que a nosotros nos reintegraran a laborar. Pero, como les comento, nosotros presentamos unas demandas ordinarias, y el año pasado esas demandas ordinarias le dieron la posibilidad a la organización de que fallara a favor. Eso quiere decir que las demandas de los 53 días, de los 105 días y de los 77 días, a la empresa la obligaron a pagar todo este lapso de tiempo. Para nosotros ha sido importante el hecho de que nos hayamos organizado, de que no ha sido en vano haber estado luchando todo este tiempo, y que la misma ley haya reconocido de que esta multinacional violó los derechos laborales. Nosotros hasta ese momento estábamos tranquilos, contentos, pero la multinacional Falcon decide de un tiempo para acá cerrar la operatividad en el municipio de Cajibío. Cuando digo cerrar la operatividad, quiere decir que Falcon no está sembrando un tallo de flor allá, y argumenta que por condiciones económicas, por cuestiones de que le queda muy difícil trasladar un tallo de flor desde Cajibío hasta los aeropuertos acá, Bogotá o Medellín, no le es viable seguir prestando los puestos de trabajo allá. Pide una autorización hacia el Ministerio de Trabajo para dar por terminado la totalidad de los contratos de trabajo que tenemos todos a término indefinido. Y en complicidad con el Ministerio de Trabajo logran tener la autorización y nos logran sacar en el mes de febrero de este año a 38 trabajadores. 38 trabajadores. Actualmente nosotros quedamos únicamente 26 trabajadores haciendo resistencia con esta multinacional. Hace 3 meses esta empresa solicita al al juzgado primero laboral de Popayán el levantamiento de los fueros sindicales para los miembros de toda la junta directiva del sindicato. ¿Qué quiere decir? Que el único objetivo de esta empresa es acabar con la organización sindical, compañeras y compañeros. Estamos en una situación lamentable porque estas multinacionales, después de explotar la fuerza humana, la fuerza laboral de nosotros, después de enriquecerse con nuestro esfuerzo, lo que quieren es terminar con la operatividad, y si hay una organización sindical, pues con más veras, porque es la que les hace la presión a ellos para que cumplan con las violaciones que siguen cometiendo día tras día. Y eso no únicamente se ve reflejado en el municipio de Cajibío,
sino que estando en unos espacios acá en Facatativá, en Madrid, me doy cuenta que esta vulneración de estos empresarios es en todas partes. Y ustedes más que nadie conocen en las condiciones de que viven compañeros, compañeras acá en estos sectores. Me comentan que hay muchos problemas de salud, problemas de columna, de túnel del carpo, de manguito rotador. Bueno, en fin, nosotros sabemos que únicamente para hacer resistencia, reclamar los derechos, la fuerza que nos da es la organización, organizarnos para reclamar nuestros derechos. Yo los invito, compañeros, compañeras, si hay compañeros que no han tomado la decisión de organizarse, tomemos esa decisión que es la más viable, porque el día de mañana los trabajadores nos sacan, nos despiden, pero no tenemos la fuerza para reclamar nuestros derechos como tienen que ser, y que la única fuerza y el único mecanismo para que a nosotros nos reconozcan lo que yo estoy exponiendo en este caso es mediante la organización sindical. El resto de compañeros allá en Cajibío que no tomaron la decisión de organizarse, a todos los sacaron simplemente dándoles un bono de gratificación. Y ese bono de gratificación, compañeros, a personas, a compañeros que trabajaron 25, 30 años al servicio de esta multinacional, les dieron un bono simplemente de 5 millones de pesos. A compañeras o compañeros que tenían 10 años laborando allá, les dieron bonos de gratificación de 1 o 2 millones de pesos nomás. Y ahorita mucha gente que aceptó ese despido así, están con problemas de salud, porque fueron despedidos sin reconocerles, sin que una ARL se comprometiera, por decir así, a hacerle vigilancia a sus problemas de salud. Y la multinacional quiere cerrar de igual manera la operatividad con nosotros que tomamos la decisión de organizarnos. Dentro del grupo de los 38 que nos despidieron a nosotros, sacaron gente que tenía problemas de salud severos. Dentro de los trabajadores sacaron a personas que habían perdido el sentido de la audición. Sacaron problemas con compañeras que tenían problemas de hernias discales. Compañeros que tienen problemas de manguito rotador y que tenían procesos de calificación en las ARL. Nos sacaron una compañera que, siendo miembro de la Junta de ONOV Nacional, le terminan el contrato de trabajo sin levantarle el fuero sindical. Tuvimos una audiencia el martes de esta semana y el juez dio el fallo al favor de la compañera, obligándole a la empresa que tiene que reintegrarla nuevamente a laborar. La empresa, ¿qué hace? Coloca el recurso de apelación. Esperamos que este recurso, creo que pasa para tribunal, falle a favor de la compañera, porque tiene todos los argumentos para reclamar este derecho y ya en la primera instancia se ganó. Compañeros, no quiero cansarlos más, simplemente de parte de una seccional que es la ONOV de Cajibío, Cauca, un abrazo fraterno para todos ustedes y que hay que seguir luchando en defensa de los derechos laborales, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vengo de representación de la Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, como si para muy pocos y para muchos es una organización que ha trabajado en el sector floricultor desde el 2001. Lo que han dicho los compañeros a la situación de la presión
tuvimos un ajuste que dijeron de más de 10 años los empresarios que no nos podían mejorar las condiciones laborales porque no les, el dólar y eso no nos podían arreglar. Pero nos damos cuenta hoy en día que el dólar está por las nubes, pero la situación de nosotros los trabajadores de las flores está por el piso. Entonces eso era falso, si subía el dólar nos mejoraban las situaciones y que como estaba abajo no nos las podían dar y ahora está alto y estamos peor. Tuvimos una situación y Ultraflores tuvo un ajuste en el sindicalismo, que tuvo empresas sindicalizadas, en la cual llegaron el caso por la situación económica de empresas de capital nacional, de capital internacional. Se concentró este capital en unos grandes grupos de multinacionales que los de capital pues nacional tuvieron que desaparecer. Nos dimos también cuenta, por lo menos en 2007, por lo menos Splendor, Benilda, que fueron empresas que terminaron, pero el sindicato realmente lo que luchó fue por las acreencias salariales de los compañeros que estaban en estas empresas. Los empresarios y aún desgraciadamente la gente del común, los mismos sacrificados que eran los empleados, que somos nosotros, decíamos los sindicatos acaban las empresas. Fue lo que les metieron los patrones en la mente a los trabajadores. Y muchos se creían eso, entonces el sindicalismo ahí en la floricultura, pero nos damos cuenta que Ultraflores ha sido el pionero en la floricultura y seguiremos y estamos luchando, aunque nos han reducido a muy pocos sindicalizados ahorita en estos momentos. Y lo que decían las compañeras, o sea, desgraciadamente las centrales obreras en lugar de unir han desunido y la importancia no es de que estamos desunidos, sino que tenemos que unirnos. La situación en la floricultura, en esos momentos hubieron trabajadores, las empresas que les echaron las cargas a los municipios y al Estado, porque les decían tenían que afiliarse, trabajando en las empresas de flores y afiliarse al CISBEN. Eso no es desconocido para el común de la sociedad. En esos momentos ni siquiera les pagaban sus acreencias salariales, les incumplieron, hay aún en parte a gente que les deben aún todavía sus acreencias salariales, no les han acabado de cancelar. Vemos la situación en la actualidad de lo que están diciendo de la floricultura, estamos aún peor. Nos damos cuenta que en lo que dicen de las centrales obreras, de centrales sindicales y eso iban a mejorar y el plan de Obama y todo eso que iban a mejorar, no las tres situaciones, que iban a quitar las cooperativas y que iba a ser pues el personal, cuando nos damos cuenta que en este momento contamos con multinacionales que no tienen un solo empleado directo. Ipanema Juanzuca, y esto Élite, tienen empresa, pero tienen temporal. Grupo Chía, grupos grandes en la floricultura, tienen una planta por empresa, pero tienen otra aún más grande por temporal que por la de empresa. Entonces ahí nos estamos dando cuenta dónde está la situación de nosotros los empleados. La situación, por lo menos en la situación del sindicalismo, en este momento, cuando se acabaron las empresas por la situación económica, que no fue por el sindicato, ni fue por Ultraflores, como lo decían, entonces la gente, el miedo de sindicalizarse, lo que le han metido a los patrones, ha sido lo que decían los compañeros, los que han intervenido, la situación, el miedo a la organización. Ultraflores siempre ha denunciado, ha luchado, en este momento es un sindicato independiente, pero no ha dejado de luchar con la situación de los trabajadoras y trabajadores de las flores. Hemos tenido de fundar sindicatos en otras empresas, lo que dicen, nos llega el pacto colectivo. Ahorita por lo menos la situación, tenemos una negociación o la división de los sindicatos por las centrales obreras. En la empresa donde yo trabajo, Ultraflores había hecho su sindicato y en lugar de fortalecerlo, llegó el caso de la división. Pero aún Ultraflores siempre, como he dicho, nunca nos dejaremos de cansar, nos cansaremos de luchar por los derechos laborales, no solamente en el sector productor, en el sector productivo. La situación en la actualidad y lo que dicen los compañeros, o sea, la situación de los trabajadores de las flores en el inicio del 83, 84, donde daban menos cantidad de trabajo, de camas. Hoy en día la situación es que las enfermedades
han subido. Que el sector, como decía algún compañero, que se han acabado empresas, sí, llegaron a la reducción de que mismo Socolflores había dicho que se habían acabado más de 24.000 empleos. Pero la situación es que no se acabaron, la situación es que ahorita el trabajo que hacían 3 personas lo tiene que hacer una. La situación de las enfermedades es mucho más tenaz y nos damos cuenta, muchos trabajadores que han producido para este sector realmente hoy ni tuvieron una pensión, ni tienen una seguridad social, no tienen nada, están abandonados y tirados en su hogar. Los que han venido a suplir esos empleos son nuestras propias generaciones, nuestros propios hijos, y uno le dice, no, mi papá trabajaba en el cultivo de las flores, pero no, ella está enferma de los brazos, enferma de esto, no puede trabajar. ¿Quién lo está sosteniendo? Su hijo, las nuevas generaciones que estamos entrando o que están entrando a estos cultivos, que están reemplazando nuestros puestos con una situación precaria de trabajo. La situación era que decían y dicen los empresarios, así como dicen, si sube el dólar, lloran. Si baja el dólar, lloran. Y si sube, chillan. Porque en ninguna de las dos cosas se ve eso. Y la situación del Ministerio de Trabajo, de toda esta situación a las centrales obreras, y como decía la compañera que intervino anteriormente, Untraflores ha puesto quejas, cartas, tenemos por lo menos una negociación, y lo que decía el compañero, son sindicatos que somos muy pequeños, tenemos la razón, pero no tenemos la fuerza. Los empresarios manipulan esto, pues realmente como con las centrales, con el ministerio. Entonces es la situación, y pues nos falta mucha educación a la situación sindical, a los derechos laborales. Aquí en esta situación donde veo jóvenes, estudiantes, y estas son las situaciones en que muchos son hijos de trabajadores de Flores, y que nos dicen, yo no me afilio porque el sindicato acaba la empresa. En un tiempo en la situación de la empresa, hoy afortunadamente no pasa eso, porque pues hay compañeros que se han dado cuenta que lo poco que tenemos en las organizaciones que tenemos ha sido pues gracias a las organizaciones sindicales que hemos construido. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el capital se ha sentado en muy pocas manos y la recarga laboral ha sido mucho y seguirá, es más, tiende a mejorar, tiende a empeorar. Porque la situación ahora ya no le hacen por su trabajo, sino por la labor que haga. Ponen a competir al trabajador. Les hacen horarios flexibles, o sea, que cosa que el trabajador no pueda respirar al llegar a su sitio de trabajo y tenga que seguir produciendo. Entonces es la situación, y lo que decía el compañero, muy lindo se ven las flores a donde llegan, pero no se ven con el sacrificio que se produce. Entonces realmente es que nos falta mucha educación, lo que decía pues la compañera. La situación en algún momento que le dio, y las organizaciones que han nacido y han crecido, que no sea para disminuir la unión, sino que ojalá estos espacios sea para hacer la fuerza. Y agradecemos pues la invitación de Cactus y la organización Herrera y los demás compañeros y organizaciones que se encuentren en este lugar para, digamos, fortalecer. La única forma de quitarnos la recarga laboral, de quitarnos todo eso, es organizándonos y quizás también pues perdiendo el miedo, porque no hay ninguna otra forma de poder superar esta situación que tenemos en el gremio productor, exclusivamente pues en la floricultura. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María del Pilar Fal Muriel, yo soy colombiana, nacida en Bogotá, pero hace 22 años que vivo en Estados Unidos, y hace unos pocos meses que me vinculé con la organización Acción Permanente por la Paz. Esta organización, yo soy voluntaria. Esta organización hace un trabajo, digamos que en dos partes, un trabajo en Estados Unidos y un trabajo aquí en Colombia.
En Colombia la organización acompaña a comunidades, por ejemplo, indígenas o afrocolombianas, o asociaciones, ONGs, defensores de derechos humanos aquí en Colombia. Y en Estados Unidos el trabajo que nosotros hacemos es más de incidencia política y también de educación popular. O sea, reconocemos que vivimos pues es un contexto global, que estamos conectados, aunque estemos, digamos, separados por cuestiones políticas, estamos conectados a muchos niveles. Entonces, como ciudadanos estadounidenses tenemos la responsabilidad de hacer conocida la realidad de, por ejemplo, los colombianos, y cómo el papel, digamos, de las compañías americanas o de las mismas personas de Estados Unidos, cómo esas dos realidades están conectadas y cuáles son las responsabilidades que nosotros como ciudadanos estadounidenses tenemos con ustedes, los colombianos. Y entonces por eso es que nosotros combinamos ese trabajo, ¿no? Para poder cambiar, digamos, las políticas de los Estados Unidos que afectan a los colombianos. Entonces, como parte de ese trabajo, la organización Acción Permanente por la Paz invitó también a un representante del Congreso de allá, creo que es del estado de Minnesota, y él, como tengo entendido, vino aquí hace un año, y desde ahí él se empezó a trabajar con él para presentar ¿cómo se dice eso? Una propuesta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para poder visualizar la realidad que el compañero del Cauca estaba diciendo detrás de ese producto que nosotros como ciudadanos estadounidenses y consumistas del mundo no vemos, detrás de esas flores que nosotros compramos, además eso súper caras en las floristerías y en los supermercados estadounidenses, saber qué viene detrás de ese producto. Entonces, mis compañeros de la oficina de Bogotá me pidieron el favor que les compartiera este documento que se ha venido trabajando. La idea es que el representante presente este documento el próximo año, en febrero, que es 14 de febrero, ante la Cámara de Representantes. Una resolución era la palabra que quería, que estaba buscando. Ok, entonces dice así. 14 de febrero del año de 2017. El señor congresista Ellison presenta la siguiente resolución, que es remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores. Resolución: expresando el sentir de la Cámara de Representantes que el Día de San Valentín también sea reconocido como el Día Internacional de los y las Trabajadoras de Flores, en reconocimiento de los y las trabajadoras de países productores de flores y para demostrar el compromiso de los Estados Unidos con las prácticas respetuosas de los derechos laborales en el extranjero, considerando que Colombia es el segundo exportador más grande de flores en todo el mundo, con un valor de industria de 1.3 mil millones de dólares, considerando que el 77% de las flores exportadas de Colombia van a los Estados Unidos, considerando que los trabajadores y las trabajadoras de flores se enfrentan con riesgos de salud diarios a través del contacto con los pesticidas, considerando que 3 de los pesticidas usados cerca de trabajadoras y trabajadores colombianos de las flores han sido etiquetados como extremadamente tóxicos y una cuarta parte de los pesticidas utilizados cerca de los trabajadores colombianos de las flores están clasificados
como cancerígenos que están restringidos para uso en los Estados Unidos. Considerando que los pesticidas pueden causar efectos graves para la salud, incluyendo cáncer de piel y sangre, y el trabajo de movimiento repetitivo puede causar otros problemas de salud. Considerando que las pruebas de embarazo y el uso de anticonceptivos representan un condicionamiento para lograr o mantener el empleo para muchas trabajadoras de la floricultura en Colombia. Al parecer, debido a su proximidad a los pesticidas tóxicos que causan defectos de nacimiento y riesgos de salud para las mujeres embarazadas. Considerando que las trabajadoras y los trabajadores de flores trabajan desde el día de San Valentín hasta el Día de las Madres por 12 a 22 horas al día, 6 días a la semana, mientras ganan sueldos que mantienen y no ayudan a superar la pobreza. Considerando que las cargas laborales o metas de rendimiento han aumentado progresivamente a lo largo de los años desde el inicio de la floricultura en Colombia a mediados de los años 70. Mientras que a los trabajadores y a las trabajadoras se les ha negado su derecho a organizarse colectivamente, negociar y manifestarse en huelga. Mientras la mano de obra de trabajadoras y trabajadores de flores en Colombia es predominante mujeres, 1/3 de los cuales son madres de cabeza de familia. Considerando que el Plan de Acción Laboral se llevó a cabo para mejorar las condiciones laborales para los y las trabajadoras en Colombia, mientras la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales han sugerido una revisión al plan con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Mientras la conmemoración del Día Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Flores va a reconocer y reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con los derechos laborales, ahora, por lo tanto, ya sea, se resuelve que es el sentir de la Cámara de Representantes que trabajadores y trabajadoras de las flores deben compartir los beneficios económicos del comercio y no sufrir daño de él. Segundo, que la eliminación de las prácticas de explotación laboral, tanto extranjeras como nacionales, debe seguir siendo un objetivo clave de la política de los Estados Unidos. Tercero, se debe aplicar un plan de acción laboral modificado para garantizar el cumplimiento de los compromisos laborales bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y finalmente, se deben crear las condiciones para realizar un seguimiento adecuado de la aplicación de un nuevo plan de acción laboral, con participación de sectores y organizaciones sindicales independientes de trabajadoras y trabajadores de la floricultura. Esta es. Bueno, entonces ya para cerrar, como el objetivo del encuentro era un poco plantear alternativas, que es lo más complicado, ¿no? A la hora de hablar de problemas siempre salen muchas cosas, pero la idea era también intentar como plantear por lo menos líneas de acción, posibilidades. Hay unas cosas que son muy grandes, otras cosas quizás pueden ser más específicas. En la medida en que varias y varios de ustedes fueron interviniendo, yo lo que hice fue como tratar de tomar notas un poquito desordenadas de pronto de propuestas, de alternativas. Lo que voy a hacer en este momento simplemente es como leerlas y al final de pronto plantear como una idea de cómo podríamos intentar realizar, si no todas, por lo menos algunas o algunas de estas iniciativas, para que no se nos queden simplemente en el intercambio de ideas, que también es importante, pero no es suficiente. Es decir, el objetivo no es solamente realizar un encuentro, sino que vamos mirando también cómo vamos dando salidas y vamos construyendo alternativas.
Entonces salieron como 18 iniciativas así que alcancé a contar, todas muy diversas. Voy simplemente como a leerlas para que tengamos una idea. Nuestra compañera Carolina, quien hizo la primera presentación, ella está haciendo una memoria y complementando un poco a partir de lo que salió hoy, esta memoria, este informe, que será posteriormente socializado y compartido con ustedes a través de correo electrónico. Incluidas también pues, las presentaciones de quienes hicieron alguna exposición. Entonces los retos son los siguientes, voy a leer uno por uno rápidamente. 1, desarrollar algunas acciones conjuntas y articuladas entre los sindicatos presentes en la Sabana y otras organizaciones sociales. Esto porque ha habido momentos, o en este momento pareciera que estamos un poquito dispersos, ¿no? Un sindicato por un lado, el otro sindicato, los estudiantes por allá, los otros por otro lado. Entonces, ¿cómo intentamos pensarnos en alguna o algunas acciones más colectivas? Segundo, fortalecer a los sindicatos existentes en Flores como una necesidad articulada, fortalecer los procesos de organización. Entonces, ese es otro reto. ¿De qué manera organizaciones que no somos organizaciones sindicales podríamos apoyar como los trabajos y las necesidades y los procesos organizativos de trabajadoras y trabajadores? Tercero, pensar en la posibilidad de incorporar nuevos elementos en las luchas sindicales y en el trabajo de incidencia. Nuevos elementos como cuáles, por ejemplo, el tema de la justicia tributaria, ¿sí? ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras tenemos que pagar IVA, ¿cierto? Un IVA alto que afecta a la calidad de vida, mientras a los empresarios, por ser actividad exportadora, se les exonera de pagar impuesto de industria y comercio, ¿sí? Entonces, pensar en incorporar dentro de las luchas sociales y sindicales otros temas nuevos como el tema tributario. Otro que podría ser algo muy específico, realizar alguna acción conjunta entre sindicatos y organizaciones sociales frente a la reforma tributaria. Sería otro elemento. De pronto podríamos hacer un comunicado conjunto, un pronunciamiento, donde visibilizáramos cómo esa reforma tributaria que viene no le conviene ni a la población colombiana ni a las trabajadoras y trabajadores de Flores que hacen un aporte económico importante. Quinta, la importancia de articular las luchas de la floricultura a otras luchas sociales. Esta es una de las luchas, pero en el territorio sabemos el tema que hay con la minería, sabemos el modelo extractivista, sabemos los problemas que hay con el agua. Entonces, si no juntamos luchas, pues va a ser complicado. A veces queremos como que nos pongan atención a nosotros, ¿cierto? A nuestro sector, a mi problema, pero ¿cómo hacemos para unirnos a otros problemas para ser un poco más fuertes en las alternativas? Sexto, conocer el tema tributario y su relación con la floricultura, particularmente mirando impactos en los hombres y especialmente en las mujeres trabajadoras y reconociendo su aporte a la economía, como un tema un poco más de investigación, como de tener el tema más claro. Séptimo, continuar generando espacios de debate y reflexión sobre estos temas. Si bien es cierto, se hablaba ahora, el discurso no es suficiente para transformar la realidad, los discursos y las conversaciones y el cambiar ideas y el aprender cosas nuevas sí nos ayudan a cambiar de imaginarios y son espacios que nos ayudan a unirnos justamente para transformar la realidad. Octavo, incidir en los gobiernos locales sobre el tema de los usos del suelo en relación a eso, para qué se está utilizando los suelos de la sabana, el tema de crear otras fuentes de empleo, también como incidir en ese tipo de propuestas. Noveno, presionar en el Ministerio de Trabajo sobre los diversos temas relacionados con el plan de acción laboral, por ejemplo el tema de los inspectores del trabajo, de las visitas, de lo que nos hablaba Daniel ahora. Otro, hacer visibles ante los consumidores de otros países los problemas que se viven en la floricultura. Digamos que en eso ha habido iniciativas de hace muchos años, pero no estaría mal como pensar en retomar este tipo de iniciativas, como por ejemplo la que nos plantea la Red de Acción Permanente por la Paz, como ya que hay aliados congresistas que son sensibles como a estas problemáticas y también pues, les preocupa no solo lo que consumen allá, sino lo que pasa aquí en la producción. En ese sentido se me ocurre que una idea concreta y específica sería que al menos desde las organizaciones sindicales
podamos pensar en nutrir esa propuesta que está planteándose, es decir, que sea como un trabajo conjunto donde los contenidos no solo los pone la Red de Acción Permanente, sino en coordinación pues, con las organizaciones sindicales acá. 11. La importancia de la presión permanente en ciertas instancias a través de mecanismos como la querella, presionar al Ministerio de Trabajo. Bueno, no salió de manera directa, pero creo que compartimos eso, el tema de la movilización y cómo apoyar la movilización social desde las organizaciones sindicales también es otro factor de presión importante. 12, la importancia de incentivar propuestas y procesos agroecológicos de soberanía alimentaria, ¿no? Es un poco lo que se hablaba ahora, el tema, bueno, la floricultura existe, pero necesitamos usar nuestras tierras, nuestros suelos, con una cultura distinta para producir alimentos y alimentos limpios y de otra manera. 13, propiciar espacios unitarios entre organizaciones sindicales. Aquí concretamente nos hablaban de como los espacios, los sindicatos más pequeños, digamos, de base, y las centrales sindicales. Es un tema más complejo, pero creo que sería interesante pensar, a pesar de nuestras diferencias como organizaciones, en generar espacios donde podamos confluir, porque confluimos, estamos de acuerdo en las problemáticas, pues seguramente algunas acciones las podríamos hacer conjuntamente, entre Ultraflores, ONOP y otras organizaciones sociales. 14, la importancia de hacer denuncia permanente, que decían los sindicatos que lo han hecho de manera permanente, entonces también mirar cómo buscar una manera más sistemática de utilizar los medios de comunicación de las organizaciones. 15, articular acciones y procesos de comunicación. En ese sentido, hace 8 años más o menos, un grupo de organizaciones sociales de diferentes características venimos trabajando en un proceso que se llama el Encuentro Social y Popular Sabana. Este encuentro, como otro que realizamos hace 8 días sobre soberanía alimentaria, hace parte de generar discusiones y trabajar, digamos, de manera conjunta y articulada. Entonces, este encuentro también, el Encuentro Social y Popular Sabana, tiene como 2 medios y procesos de comunicación. Uno es el Muisca, que es el periódico que por ahí nos entregaron, y otro es Voces de la Sabana, Ecos de Nuestro Territorio, que es un programa que se hace semanalmente entre las diferentes organizaciones. Esos son espacios también para poder hablar de la floricultura. Y sería muy interesante que desde las organizaciones sindicales pues también pudieran participar un poco más directamente en la medida de las posibilidades para utilizar estos medios de comunicación popular. Otro, posicionar en el Congreso de Estados Unidos el Día de las Trabajadoras y Trabajadores de Flores, no con cualquier contenido, sino desde la perspectiva, obviamente, de quienes estamos acá, como por la transformación. Y otro, promover la educación sobre los derechos laborales. Y el último que planteaba Gisela, el de contemplar a las extrabajadoras y extrabajadores de Flores también como un potencial importante para seguir como trabajando en estas luchas. Yo me atrevo, son muchas cosas, muchísimas cosas por hacer, sin embargo yo me atrevería a hacerles como 2 ideas que de pronto se ocurren. Una es que el 5 y 6 de noviembre vamos a tener aquí en el municipio de Madrid un encuentro como de las organizaciones sociales que hemos venido haciendo parte del Encuentro Social y Popular Sabana. Entonces quizás en ese espacio sea también interesante como volver a tocar el tema de alguna manera, justamente para articularnos desde Flores con otros temas y otras luchas. Y la otra es que se me ocurre que podríamos coger estas propuestas con más calma en otro momento, donde hubiera como una mesa, por llamarlo de algún nombre, un comité o como queramos llamarlo, donde hubiera algún representante de ONOF, que esté Betty, de pronto que esté Lidia, de pronto que estemos organizaciones del encuentro social, un comité pequeño donde revisemos estas propuestas con calma, una por una, y mirando qué de esas cosas podríamos hacer conjuntamente. Puede que no salgan las 17 cosas, pero si hacemos 2 o 3 bien hechas, pues podríamos ir dando pasos de articulación. Y lo último creo que ya sería pues agradecerles mucho el espacio, la asistencia, agradecerle a Daniel por su venida desde Medellín, a Germán por su venida desde Cauca,
por supuesto a ONOF, a Ultraflores, a Carolina, a Magnolia, a quienes hicieron como esfuerzos para poder compartir aquí pues conocimientos y experiencia.